Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un martes más delante de ustedes, mes de septiembre, el mes patrio. Yo creo que a muchos o a la mayoría le gusta este mes. Me ha llamado la atención mucho, yo creo que a los que han estudiado la escuela dominical que estamos viendo ahora en nuestras casas, la vida de Abraham o Abraham. La última parte me gustó bastante y quiero compartir en esta noche una reflexión referente a Abraham. Yo quiero que vayan conmigo y busquen en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Nada más que lo voy a leer en esta ocasión en otra versión, ¿sí? En la Nueva Traducción Viviente, que es lo mismo que tenemos en la Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aunque cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Estos 3 versículos, hermanos, nos resumen algo extraordinario de la vida de Abraham. Y en esta noche vamos a hablar un poquito de la obediencia y de la fe. Son 2 cosas que Abraham tenía, hacía. Era obediente y era el padre de la fe. Nuevamente, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención en la clase que hemos tenido, gracias a Dios, en escuela dominical, y nosotros veíamos esta situación de la vida de Abraham. Una historia muy hermosa, una historia muy importante, una historia donde podemos sacar conclusiones de fe, de obediencia. Podemos decir de dónde vino y de dónde pronunciamos la palabra Dios proveerá, de dónde vemos también la vida del Cordero, y etcétera, etcétera. Es algo extraordinario este pedazo de la vida de Abraham en el libro de Génesis capítulo 22. Cuando tenga usted oportunidad, lea ese capítulo. Y si está en clase de escuela dominical, lo va a leer y le va a interesar algunas preguntas que hay y que se hacen durante la clase y que nos dejan a veces atónitos sin saber cómo contestar o cómo resolver ese problema que tenemos en ese momento delante del maestro. O a su fin, hay una discusión a veces en clase referente a esta situación. Dios sabía muy bien, conocía muy bien a Abraham. Abraham era el padre de la fe. Abraham era un hombre obediente desde que Dios lo llamó y le dijo que saliera de su lugar
en el libro de Génesis capítulo 12, que lo iba a bendecir. Ahora, hermanos, viene un capítulo donde Dios prueba la fe, la obediencia de Abraham. Y ese capítulo y ese versículo y esos versículos en Génesis 22 que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, tomó a sus siervos, tomó a su ganado, tomó a Isaac, tomó el cuchillo donde iba a sacrificar aquel cordero y se fue. Una de tantas preguntas que salen de aquí de la obediencia de Abraham, hermanos, es: ¿por qué manda Dios a un hombre a sacrificar a su hijo a un monte de 80 o 100 kilómetros de allá, de donde vivía? Porque ellos se encontraban en Beerseba en aquel entonces. Y el monte donde tenían que dirigirse estaba a 80 kilómetros. ¿Por qué no pidió Dios ese sacrificio ahí, en aquel lugar? Es una de las buenas preguntas que nos debemos de hacer. Otra de las preguntas: cuando Dios pide sacrificar a Isaac, ¿por qué está pidiendo Dios un sacrificio humano? Si para Dios estaba prohibido dentro de la ley, dentro del libro de Levítico, estaba prohibido que los hijos de Dios hicieran tales sacrificios como lo que hacían aquellas tribus paganas del dios Moloch y otros dioses que tenían que sacrificar a humanos, a sus hijos. ¿Por qué ahora se lo pide a Abraham? Nosotros decimos y nos quedamos callados. ¿Cómo se habrá sentido Abraham cuando toma a su hijo y va 3 días de camino? Primer día, segundo día, tercer día. Y en el tercer día alza los ojos y ve que ya llegó en el monte donde Dios le ha dicho que tenía que sacrificar a Isaac. Y uno dice: 3 días de camino. Y nosotros decimos: ¿no será que Dios conoce muy bien al hombre y que el hombre se puede arrepentir e ir pensando el primer día: ¿lo hago o no lo hago? El segundo día: ¿lo hago o no lo hago? Y llega el tercer día: ¿no lo voy a hacer? Dios es bueno. Dios nos conoce. Dios conocía a Abraham muy bien, pero la palabra de Dios dice en el 22:1, dice que probó Dios a Abraham. Y habló a Abraham, y Abraham dice: Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: toma tu hijo, vete a tal lugar, sacrifícalo ahí. Él no puso peros, él no refunfuñó, él no dijo: no puedo, ¿por qué me pides a mi hijo? Después que me lo diste, después de tanto tiempo, después de mi vejez, mi hijo, el hijo de la promesa, ahora me dices que yo lo sacrifique. Pero ¿saben dónde está la respuesta de todo esto? En el libro de Hebreos.
El libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 19 dice: Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Amén, gloria al Señor. Qué confianza, qué fe de Abraham. Él tenía la confianza que Dios lo podía volver a revivir, le podía volver a dar vida a Isaac. Esa es fe. Y cuando uno tiene fe, obedece a Dios. Siempre la fe va a ir unido a la obediencia. No puedes decir tú que eres una persona obediente si no tienes fe. Ese fue Abraham. Y qué fe tan grande, porque cuando llega al monte y ve el monte, ¿y ustedes creen que él dudó de sacrificar a Isaac? No dudó, porque Hebreo lo dice. No dudó. ¿Y cómo pudo haber actuado Isaac ahora? ¿Sí? ¿Cómo pudo haber actuado Isaac ahora? Porque lo único que Isaac hizo es decir, y podríamos llamarle así a esta reflexión: Padre, ¿y el cordero? Fue la única pregunta de Isaac. Viendo a Isaac que papá llevaba en una mano el fuego y en la otra mano la leña, y a lo mejor a un costado llevaba el cuchillo de sacrificio o la daga de sacrificio, y la pregunta de Isaac nada más fue: Padre, ¿y el cordero? A veces nosotros, hermanos, podemos hacer una reflexión de lo que vivimos como cristianos, de la vida de Jesús. La vida de Jesús, nosotros muy bien sabemos que Él fue a la cruz como un cordero. Era la promesa de Dios para la tierra, que Él tenía que morir como un cordero. La vida de Isaac iba a ir a un sacrificio como un cordero. Y él pregunta: papá, ¿y el cordero? Es ahí donde sale el lema que nosotros muy bien conocemos, y no es lema, sino que en la Biblia está escrito, porque nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que amamos a Dios y buscamos a Dios todos los días, decimos: hasta ahora Dios proveerá. Y yo sé, hermano, muy bien que Dios ha dado a su vida, ha provisto a su vida, y entonces podemos decir todos los días: Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces Abraham le dice a su hijo: no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. En ningún momento él pudo decir: tú eres el cordero. Y él bien sabía que Dios se lo había pedido, pero también tenía fe, lo que dice Hebreos, que él sabía muy bien que Dios podía revivir o levantar a Isaac nuevamente de la muerte. Eso es lo que estábamos viendo. La seguridad de Abraham. Es otra de las partes que vimos. La seguridad de Abraham. Miren, hermanos, que cuando un padre de familia
contagia, vamos a llamarle así esa palabra, contagia a sus hijos de una seguridad. Contagia a sus hijos porque es un padre seguro en todas las cosas. Entonces, por eso es que ni en ese momento Isaac pudo preguntar o pudo decir algo cuando fue tomado y fue puesto arriba del holocausto. ¿Por qué? Porque papá Abraham había transmitido una fe en Dios, había transmitido una obediencia a Dios, a su hijo. Ahora sí, que podemos ver a un Dios honrado al ver la obediencia de Abraham, que no dudó en ningún momento sacrificar a su hijo. Vemos, hermanos, ahí en Génesis 22, cómo entonces ya cuando llegan, ven el monte, llega el momento del sacrificio, preparan a Isaac, está Isaac allá a punto de ser sacrificado, cuando el ángel de Jehová le habla a Abraham y le dice: Abraham, no vayas a levantar la mano, a poner la mano contra tu hijo, porque hemos visto de ti que tú eres un hombre fiel, que tú eres un hombre lleno de fe, que tú eres un hombre obediente. Simplemente Dios quería ver y quería sentir el corazón de Abraham, la fidelidad de Abraham, la obediencia de Abraham. Y en ese momento pudo Abraham demostrar que para él primero es Dios más que todas las cosas que él amaba, que era su propio hijo. Ahí podemos ver también, hermanos, que cómo nos cuesta dejar algo que amamos. Y nosotros pudiéramos decir en esta noche: ¿será que si Dios nos pidiera algo semejante a nuestra vida, nosotros pudiéramos hacerlo y tal como Dios nos lo pide, sin refutar nada de lo que Dios quiere de nosotros? Y podemos dudar en algún momento en eso. Pero damos gracias a Dios que por la misericordia, por el amor, por la gracia en Cristo Jesús, es que nosotros, hermanos, a pesar de la situación, tenemos a Jesús como abogado. Tenemos a ese mismo Cordero sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros. Y diría el apóstol Pablo: y sabemos que Dios lo levantó de entre los muertos. Parece ser que esas mismas palabras expresa Abraham, y quiero volverles a leer el versículo 17 y 18 y 19, ¿verdad?, del libro de Hebreos, para ver realmente cómo estuvo esa historia hermosa de fidelidad, de obediencia de Abraham. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Dónde Dios lo puso a prueba? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, cuando le dice: toma tu hijo, tu único hijo Isaac, al cual amas, vete a aquella tierra, aquel monte, ofrécelo ahí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham lo que hizo es obedecer. Pero por la obediencia de Abraham, en el versículo 12, Dios le dice:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces, con la obediencia de Abraham, nosotros podemos ver que fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y hasta la fecha esa bendición ha caído sobre judíos y sobre gentiles. Hasta la fecha esa bendición ha caído sobre nosotros, sobre su persona, sobre su familia, sobre su iglesia y sobre la persona del cual usted tendrá que orar cada día. Caerá bendición, porque eso es la promesa que Dios le dio a Abraham, que hasta la fecha nosotros lo tenemos. Bendito sea nuestro Dios. No somos judíos, pero somos bendecidos grandemente. Y como somos bendecidos, hermanos, y esa misma bendición es para nosotros, nos queda decir nada más que si nosotros obedecemos a Dios como lo hizo Abraham, en poder hacer lo que Cristo nos manda en esta tierra que hagamos, entonces nosotros también seremos bendecidos. Y no nada más nosotros como persona, porque la obediencia nuestra recae sobre nuestra familia. Y si la iglesia es la familia de Dios, recae sobre la iglesia. ¡Qué bendición grande! Por eso que sucedió, hermanos, la tierra ha sido bendecida. Por eso es que Dios mismo se siente alegre, se goza con nosotros cuando usted y yo, cuando su pueblo reunido le alaba y le adora y le obedece y le tiene fe. Ese es Abraham. Y qué hermoso, porque la Biblia nos habla de él, el libro de Hebreos, muy bien, que es el padre de la fe. Es uno de los que dice el libro de Hebreos, los grandes ejemplos de la fe es Abraham. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra parte él
le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Esa es fe. Y es lo que queremos, y es lo que disfrutamos, lo que podemos escudriñar las Santas Escrituras, los que podemos estar en casa los domingos en la mañana o a otra hora si no puede en la mañana. Yo les invito que puedan llevar sus clases de escuela dominical y puedan ver las maravillas que Dios habla y que podamos disfrutar como familia y poder disfrutar a lo mejor una discusión como familia, pero una discusión buena donde salgamos todos bendecidos por la palabra de Dios, de lo que Dios está mandando para su pueblo. Porque sí es escudriñar, sí es lo que dijo Abraham, que lo que dice la palabra, pero eso debe ser un ejemplo para nosotros y poder poner en práctica la obediencia que Abraham tuvo. Ahora nosotros, Dios quiere que le obedezcamos de la misma manera, pero nada más podemos obedecer a Dios si le tenemos fe a ese Dios. Por eso Jesús pide como un granito de mostaza. Eso pide de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga y sigan disfrutando de las clases de los domingos. Oramos así como están, hermanos. Padre, Dios poderoso, tú eres, Señor, el único que puedes cambiar la vida nuestra y cambiarlo, Señor, de una manera de que si somos desobedientes, tú eres el único que puedes tocar nuestro corazón de una u otra forma. Y sabemos muy bien, Padre, que cuando tú nos pruebas, no es porque nos quieres hacer un mal. Cuando tú nos pruebas, Señor, como lo hiciste con Abraham, es para que nuestra fe crezca y para que te buscamos cada día más y para que vivamos una santidad delante de ti cada día más, Señor. Para eso son las pruebas que tú traes a nuestras vidas. No es para hacernos daño. Porque lo hemos visto, Señor, que tú no quieres dañar a tus hijos. Simplemente quieres ver cómo actúan tus hijos cuando nos pruebas, Señor. Gracias, Padre, porque hasta la fecha tú nos has sostenido. Gracias, Padre, porque tú nos has cuidado, nos has protegido con tus alas hermosas. Gracias, Padre, porque tú nos has dado en nuestra mesa hasta ahora, según la situación que vivimos, y podemos decir nuevamente, como se llamó ese lugar, Dios proveerá, porque has hecho eso con nosotros. Y a veces, Señor bendito, no somos dignos, Padre, que hagas eso. Pero gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Gracias por Jesucristo, de aquel Cordero que fue sacrificado por nosotros para limpiarnos de todo pecado y para lavarnos de toda maldad. Bendito eres, Jehová. Gracias por esta noche.
Dios les bendiga, hermanos míos. Dios les guarde nuevamente y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Vamos a preparar nuestras vidas porque a lo mejor, y es más seguro que no, pero es más seguro, festejemos el 15 de septiembre, el grito de la independencia. Y lo vamos a poder hacer como se están haciendo ahora las cosas, en línea y en vivo. Vamos a festejar. Preparémonos, iglesias, ese día como buenos mexicanos y como buenos cristianos. Todavía tenemos tiempo de este domingo. Creo que el martes, si no me equivoco, el próximo martes es 15 de septiembre.